La honra de Dios y el tiempo es de usted, pastor. Que Dios le bendiga. Gracias. Uno, dos, Maranatha. ¿Cómo se encuentran en esta noche, familia? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si llegaron lunes y martes, quiere decir que vienen los demás días, porque estos son los días más difíciles para venir a la iglesia. Vienen los guerreros, así que bienvenidos a la casa de Dios. Y hoy el tema es: ¿quiénes son los calientes en los tiempos finales? Así que yo me voy a postrar para pedir la dirección del Señor. Si usted quiere y puede acompañarme, hágalo. Si no, puede inclinar su cabeza ahí en donde se encuentra. Amantísimo Padre Celestial, nuevamente te damos gracias por el gran privilegio que nos has dado de venir aquí a este santo lugar para estudiar tu santa palabra y para estar en tu presencia. Padre, te damos gracias porque pudiéramos estar haciendo cualquier otra cosa en estos momentos, pero tu Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón el deseo de estar aquí, el anhelo de querer buscar y comprender y entender mejor tu palabra. Así que te damos gracias y que en esta noche, Padre, tu Espíritu también nos pueda ayudar para que tu palabra quede grabado y sellado en nuestra mente y en nuestros corazones. Bendícenos, Padre, y todo esto te lo rogamos y te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Todos dicen amén? Amén. Vayan conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, que son nuestros versículos que hemos estado estudiando durante esta semana, porque en Apocalipsis capítulo 3 encontramos las iglesias, ¿verdad? Las 7 iglesias. En el capítulo 2 y capítulo 3 encontramos las 7 iglesias, y como ya hemos dicho, estas 7 iglesias son las 7 etapas históricas de la iglesia cristiana desde la ascensión de Jesucristo hasta su regreso en gloria y en poder. Amén. Quiero recordarles, no se lo había mencionado, que nosotros estamos, yo y mi esposa estamos en la radio en la mañana, estamos en Radio Sol de 9 a 10 y media. Llevamos 2 días y vamos a estar mañana otra vez y el jueves. Estamos hablando sobre el libro de Apocalipsis y estamos tomando preguntas del público, así que si usted quiere escucharnos, estamos en Radio Sol 98.3 de 9 a 10 y 30, ¿verdad? Y les recuerdo que mañana estamos aquí nuevamente a las 7 y 30, el jueves no estamos, tenemos libre, el viernes 7 y 30 y luego el sábado entonces estaremos aquí en la mañana y estaremos nuevamente a las 4 y 30 de la tarde para terminar esta semanita. ¿Están conmigo? Vamos a terminar con broche de oro porque el tema es las llaves del abismo y la Nueva Jerusalén. Amén. Así que vamos a cerrar con Apocalipsis capítulo 20 y 21 y 22 para concluir. Así que vamos a Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 y dice ahí: escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice Cristo? Te vomitaré de mi boca. Entonces Cristo dice que ojalá la iglesia final, ojalá en el tiempo final, que es la iglesia de la Odisea, es la iglesia en el tiempo del juicio, es la última iglesia antes del regreso de Cristo. Él dice: ojalá fuéramos frío o caliente, pero ¿qué le pasa a la iglesia de la Odisea? Que está ¿qué? Está tibio, ¿verdad que sí? Y el problema de ser tibio es que no sabe que está tibio, ¿verdad? El frío al menos sabe que está frío, ¿verdad que sí? El caliente está encendido para el Señor, como vamos a ver hoy, pero el tibio se cree que está caliente y está peor que el frío, ¿verdad que sí? Y eso, familia, entonces es lo que nos está describiendo. Y la pregunta es: ¿cómo nosotros vamos a saber en qué condiciones encontramos? ¿Cómo saber si soy frío, si soy caliente o si soy tibio? Y hemos entonces utilizado estos versículos durante esta semana como el énfasis, que son ¿cuál? Salmo 139, versículo 23 al 24, que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame ¿en dónde? En el camino eterno, ¿verdad que sí? Porque si nos encontramos en la iglesia de la Odisea, si nos encontramos tibios y nos quedamos tibios, nos perdemos. ¿Qué dice Dios? Tenemos que salir de la iglesia de la Odisea, tenemos que salir de esa condición de tibio. Y igual el frío reconoce, pero el frío no se puede quedar frío, porque si se queda frío, se pierde también, no va a poder aguantar y soportar las cosas que van a venir al final. El plan es que todos seamos ¿qué?
calientes. Amén. Y ese es el propósito de lo que estamos aquí durante esta semana, es que yo quiero que todos estemos calientes, que en la condición que sea que nos encontremos, que sepamos, entonces podamos analizar, examinar, probar nuestras vidas espirituales y entonces ver qué es lo que tenemos que hacer para marchar en donde Dios nos necesita para que podamos hacer el trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Y ayer, hablando de los tibios, ¿verdad? Cristo dice en Mateo capítulo 7, versículo 20, que por sus frutos, ¿qué cosa? Los conoceráis. Y ayer, desglosando la palabra de Dios, vimos que habían varias condiciones que muestran quiénes son los tibios, ¿verdad? Pregunta, ¿Dios ama a los tibios? Claro que sí, ¿verdad que sí? Por eso es que el mensaje de amonestación de la Odisea es para que salgan de la condición de tibio y para que se pongan, ¿qué? Calientes, amén. Entonces, sacamos ayer varias características, ¿verdad que sí? Varias características de lo que es la condición de los tibios. Y vimos el primero, si recuerdan, ¿qué hacen los tibios? ¿Hacen qué? Hacen acepción de persona, ¿verdad? La palabra acepción es que distingue, que pone uno por encima del otro, ¿verdad que sí? Que toma preferencia, que es parcial hacia los seres humanos. Familia, Dios no hizo acepción de personas cuando envió a su Hijo Cristo Jesús a morir por nosotros, y nos manda a nosotros tampoco a hacer acepción de personas, amén, a tratar a todas las personas con el mismo amor y el mismo cariño con el cual nosotros queremos que nos traten a nosotros, amén. Luego vimos entonces otra de las características era que guarda la letra de la ley, pero ignora ¿qué cosa? El espíritu de la ley. A ver si recuerdan cuál es la diferencia entre la letra de la ley y el espíritu de la ley. Jesucristo lo explicó allá en Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. A ver, la letra de la ley, ¿qué dice la letra de la ley? No matarás, ¿verdad? No le quites la vida a otra persona. Y también vimos más abajo en capítulo 5, decía que no cometerás ¿qué? Adulterio, ¿verdad que sí? No, entonces no te acuestes con una persona que no es tu esposo o tu esposa, o no te acuestes no tengas intimidad, no tengas fornicación, ¿verdad que sí? Eso es lo que está hablando ese principio. Pero eso es lo que dice la letra de la ley. Hay personas que quizás nunca han matado a una persona, hay personas que quizás nunca se han acostado con una persona que no está del matrimonio. Pero Cristo lo lleva más profundo. Lleva la letra de la ley ¿a dónde? Al espíritu de la ley. ¿Y qué significa? ¿Qué es el espíritu de la ley? Que no es solamente literalmente quitarle la vida a una persona, sino es que no tener rencor, odio sobre una persona. ¿Están conmigo? Eso dice Cristo que es igual de pecaminoso. ¿Están conmigo? Y alguna gente, perdón, antes de decir eso, y sobre el adulterio, que es el ejemplo que vimos en la palabra de Dios, Jesucristo dijo que si tú miras a una mujer, ¿para qué? Y la codicia, ya has cometido ¿qué? Adulterio en el corazón, ¿verdad? La letra de la ley está escrito, está afuera, pero recuerda que la dice en Hebreos capítulo 8 y también en Hebreos capítulo 10 dice que en el nuevo pacto Dios escribe su ley ¿en dónde? En nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué significa que en el nuevo pacto la ley está escrita en nuestra mente y nuestro corazón? Significa que nosotros obedecemos a Dios por amor. ¿Están conmigo? Nuestra obediencia no es para obtener nada. No podemos obtener nada por medio de nuestra obediencia. La obediencia que seguimos a Dios, venimos a la iglesia, guardamos los mandamientos, no es para obtener el favor de Dios o el perdón de Dios, sino es porque ya hemos obtenido el perdón de nuestros pecados, ya hemos obtenido el precioso regalo de vida eterna que nos va a dar Cristo Jesús. ¿Están conmigo? La obediencia es el resultado de lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por eso. ¿Están o no están conmigo? Y así vamos, familia, esa ley, la santa ley de Dios, la ley moral que estaba en el trono de Dios, familia, representando ahí la justicia de Dios. ¿Están conmigo? Como vimos ayer, el hermano Pablo dijo que el cumplimiento de la ley es ¿qué cosa? El amor, ¿verdad? Y eso nos lleva entonces al tercer punto que habíamos estudiado, que es ¿qué es lo que le pasa a los de la Odisea? Que no aman a los hermanos o al hermano o la hermana de la iglesia, ¿verdad que sí? Hacen acepción de personas, pero ya aquí nos vamos yendo más profundo y es que no ama al hermano o la hermana de la iglesia, ¿verdad que sí? Vimos que Juan nos dice en primera de Juan 2, 10, 11, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está ¿en qué? En tinieblas, y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han ¿qué? ¿Quién es el que está ciego en Apocalipsis? ¿Los de quién? Los de la iglesia de la Odisea, ¿verdad que sí? Dice que están ciegos, se creen que están ciegos y por eso dice Cristo, tienes que limpiar tus ojos con colirio para que puedas ¿qué?
para que puedas ver tu condición, para que puedas estar consciente. Aquí entonces tenemos una prueba, ¿verdad? Sigue diciendo en el libro de Primera de Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es ¿qué? Homicida. ¿De qué está hablando él? No está hablando de la letra de la ley, sino está hablando de ¿qué cosa? Del espíritu de la ley, ¿verdad? Porque no está diciendo que simplemente matarlo, sino está diciendo el aborrecerlo es hacer ¿qué? Es matar a tu hermano. Y sabéis que ningún homicida tiene ¿qué? Vida eterna. ¿Qué clase de homicida está hablando aquí? Del matar, del pecado de rebelión o el pecado de hierro. De rebelión, ¿verdad que sí? En la que es una diferencia bien clave que hay que hacer. Esta persona sabe que aborrece a su hermano, sabe que odia a su hermano, sabe que trata a su hermano o su hermana malo, lo trata indiferente y aún así, ¿qué dice? Se lo merece, sé que va a quedar así, no merece que yo le hable. Eso, familia, la Biblia dice que es un pecado de ¿qué? De soberbia, es un pecado de rebelión. ¿Y qué dice ahí? Ahí no hay sacrificio que valga para ti. Amén. Recuerde, los pecados de soberbia, ¿se pueden uno recibir el perdón por los pecados de soberbia? Claro que sí. Amén. Pero tienes que ¿qué? Tienes que arrepentirte, porque si usted está en un pecado de soberbia y usted no se arrepiente de ese pecado, usted se va a perder, familia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Usted no se va a salvar. ¿Por qué? Porque usted no puede entrar al reino de los cielos con odio en tu corazón. Porque no puede haber nada impuro en la presencia de Dios. ¿Están conmigo? Primera de Juan 4, 20, 21. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a ¿quién? ¿Qué es? Es un mentiroso. Y el que ama a Dios, ame también a ¿quién? A su hermano. ¿Están conmigo, familia? Porque la manifestación terrenal del amor a Dios se manifiesta por el amor al prójimo, por el amor entre nosotros mismos, familia. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, pregunta, ¿es esto difícil? Sí, es muy difícil, ¿verdad que sí? Porque tenemos diferencias entre nosotros, tenemos diferencias de opiniones, tenemos muchas diferencias, pero el problema no son las diferencias, el problema son nuestros sentimientos hacia las personas con quienes tenemos esas diferencias y cómo nosotros entonces logramos resolver, trabajar a pesar y por medio de esas diferencias para un propósito común que es llevar el evangelio eterno al mundo entero. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Familia, ¿cuál es la receta para salir de la odisea? ¿Cuál es la receta para salir de la odisea? Primero decía que pedid y se os dará. Tenemos que hacer ¿qué? Señor, yo se lo digo por experiencia, familia. Yo no le estoy hablando aquí porque no sé, porque yo he tenido rencor, yo he tenido odio en mi corazón por personas, he tenido rencor y odio en mi corazón por incluso hermanos y hermanas de iglesia. Cuando estaba lo mismo, Señor, pero cuando yo vine a la Biblia y yo vi lo que el Señor decía, yo decía, yo no me voy a perder por esto. Y decía, Señor, por favor, quítame este rencor, quítame, ayúdame a mirar a esa persona con el mismo amor y la misma misericordia con la que tú me miras a mí. Amén. Y el Señor cambia los corazones. Amén. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, familia. No hay nada imposible. No se quede con eso. Recuerda, Cristo nos dio la receta, que es Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene que algo contra ti, ¿qué debes hacer? ¿Decírselo a la iglesia? No, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta. Yo les dije, familia, que si nosotros aplicáramos esto en la iglesia sería una cosa espectacular. ¿Es o no es? Lo que está diciendo Cristo es que antes de entrar por esa puerta, antes de venir a cantar, antes de venir a predicar, antes de venir a traer tus diezmos y tus ofrendas, antes de venir a hacer nada, si tú sabes que tu hermano o tu hermana tiene algo en contra tuya, vete y reconcíliate con esa persona. ¿Están conmigo? Y me encanta la psicología que Cristo usa, porque dice, si tu hermano tiene algo en contra de ti, ¿por qué no es si tú tienes algo? Porque nosotros siempre pensamos que el otro es el que tiene la culpa. Pues él dice, pues aún si el otro tiene la culpa, Cristo dice, vete y reconcíliate con esa persona. Busca la reconciliación. Ahora, van a haber personas que no van a querer reconciliarse, ¿verdad que sí? La Biblia dice, trata de estar en paz con todos. Usted trata, si la persona no quiere, entonces el método bíblico entonces es, si la persona no quiere, entonces ¿qué hace? Vete y busca uno o dos testigos más y llévalo, ¿verdad que sí? Y después, si no lo quiere hacer tampoco, entonces llévalo frente al pleno de la iglesia para que trate de reconocer su error. ¿Por qué? Porque esto es un asunto de salvación. ¿Están conmigo? Esto no es un asunto
esto no es un asunto de estar señalando, esto es un asunto de vida eterna. Y la Biblia dice que si yo veo a mi hermano o mi hermana en pecado, que yo, por el amor de Cristo, yo tengo que ir a esa persona en oración aparte y tratar de hablar con esa persona para que esa persona pueda ser restaurada. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Es fácil decirlo, pero es muy difícil. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Mateo 16, 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será ¿qué? Desatado en el cielo. Estos son unos versículos muy sacados fuera de contexto, muy mal interpretados. Aquí lo que está diciendo, familia, es que Cristo nos dice a nosotros: tú tienes las llaves ¿de qué? Tú tienes las llaves del reino, yo te las estoy dando a ti. En otras palabras, tu destino está en tus manos. Si tú perdonas en la tierra, tú serás perdonado en el cielo. Pero si tú no perdonas aquí en la tierra, no esperes que te perdonen allá en el cielo. ¿Están conmigo? Eso es lo que está diciendo este versículo. Nosotros tenemos nuestro destino en nuestras manos. Es decisión si queremos o no hacerlo. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Esto es asunto, familia, esto no es ingeniería ni nada demasiado complicado que sería para mí en ese caso, ¿verdad? Y aquí están las 4 condiciones. La última que no estudiamos es el que no ama ¿a qué? El que no ama a su enemigo, porque en Mateo capítulo 5, familia, yo se lo dejo para que lo lea del 38 en adelante. Jesucristo dice, ¿qué cosa? Ama a tu enemigo. Familia, eso es un estándar, eso es algo increíble. Si usted logra amar a su enemigo, entonces que tiene el reino de los cielos ganado. ¿Están conmigo? Porque dice, el que te dieran en la mejilla, ¿qué hace? Métele tú también en la otra mejilla. No, ¿qué dice? Ah, ¿verdad que sí? No es fácil, familia. El que te ataca, ¿verdad? Bendícelo, ¿verdad? El que te maldice, ora por ello. Todo esto nos lo está diciendo Jesucristo, familia. Eso no es humanamente posible, familia. Eso, la carne no, la carne es vengativa, la carne quiere dar un golpe para atrás. Pero Cristo dice que esos que aman a sus enemigos son los verdaderos hijos e hijas de Dios. Eso es lo que dice, se lo dejo para que lo lea, que no nos dio tiempo ayer estudiarlo. Y familia, como dije, es imposible, pero dice Filipenses 2:13, porque Dios el que en nosotros produce, ¿qué cosa? El querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si Cristo pudo orar en la cruz del Calvario y decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si Cristo pudo lavarle los pies a aquel que lo traicionó, sabiendo que lo iba a traicionar, y le lavó los pies, familia, ¿qué nos está diciendo Jesucristo? ¿Verdad? Y Él era uno de la iglesia, ¿verdad? Él era uno de aquí adentro, familia. Si aplicamos estos principios, familia, Dios va a sanar las diferencias, las heridas que hay en la iglesia, y entonces va a empezar a utilizarnos como quiere utilizarnos, con poder y con gloria. ¿Están o no están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, familia, todo esto es con el contexto y para prepararnos para que ser ¿qué? ¿Por qué Dios nos dice todas estas cosas? Bien sencillo, Mateo 5, 14 al 16. Porque vosotros sois ¿qué? ¿Qué se supone que seamos? La luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está ¿dónde? En los cielos. El propósito de todo esto, familia, es que para que podamos dar testimonio al mundo de quién es Jesucristo. Amén. Testimonio a nuestro vecino, testimonio a nuestro familiar, testimonio a nuestro hermano tibio, testimonio al compañero de trabajo. El asunto y la razón por la cual tenemos que amar a nuestros enemigos es porque nos los vamos a ganar por medio del amor. Por medio del amor es que se gana a la gente, porque así fue como Cristo se ganó a la gente. ¿Están conmigo? ¿El método de quién? El método de Cristo es el que funciona, familia, y eso es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. ¿Están o no están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, familia. Significa que si usted tiene odio en su corazón, tiene rencor en su corazón hacia alguien, hacia un hermano, una hermana de iglesia, órale y pídale al Señor, porque yo sé que esto es fácil y hay procesos que son más difíciles aún dependiendo de la gravedad del asunto, pero hay que pedirle al Señor que lo haga y que nos sane primero a nosotros. Hágalo, familia, porque si no, usted se va a quedar. Si no logra sacar eso del corazón, tienes que hacerlo si quieres entrar al reino de los cielos. Amén. Entonces, familia, hoy vamos a hablar sobre ese tercer grupo, que son los calientes, ¿verdad que sí? Porque la profecía dice que ojalá fuese frío o caliente. ¿Cuántos dicen amén? Y el caliente, entonces, familia, es la condición en la cual usted y yo queremos estar. Esto es lo que vamos a hacer hoy. Hoy voy a identificar a los calientes
Y mañana en adelante vamos entonces a ver cuál es el proceso para ser calientes. ¿Están conmigo? Ya le hemos hablado un poco del proceso, de esto mismo que estamos hablando, de buscar el perdón, ¿verdad? De pedir perdón, de buscar perdón, de reconciliarnos con las personas que no estamos bien. Pero vamos a entrar más directamente y más profundamente por los próximos temas en cómo entonces convertirnos en caliente. Y no solamente qué hacer para convertirnos en caliente, sino qué no hacer para ser caliente, familia. Y todo esto, familia, va a ir apretando. Ayer apretamos un poquito. Hoy yo no creo que vayamos a apretar mucho, pero quizás apretemos un chinchín, porque el Señor siempre aprieta, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? El Señor siempre le pone un poquito de pique a las cosas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que quiero recordarles, esto es de sumamente importante, y especialmente mañana lo vamos a ver de mañana en adelante. Cristo nuestro Salvador, ¿verdad? Las fases del ministerio de salvación de Cristo es primero, ¿por qué? Como Cordero que pagó, ¿qué cosa? La penalidad del pecado. Segundo es como ¿qué? Sacerdote. ¿Qué hace? Nos purifica del pecado, nos da la victoria sobre el pecado. Y la última es como ¿qué? Como rey, que ¿qué hace con el pecado? Erradica el pecado, nos separa y quita el pecado de la presencia. ¿Están conmigo? Eso lo vamos a ir cerrando. Cada fase, nuestro enfoque es ¿en cuál? En el de sacerdote, porque ya Cristo murió en la cruz del Calvario, ya resucitó y está ¿dónde? Está en el cielo haciendo ¿qué? Intercediendo por su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que familia, mañana vamos a empezar a estudiar el santuario. A ver, ¿quién recuerda qué está en el santuario? ¿El plan de qué? El plan de salvación. ¿Y cuál es el plan de salvación? Que estemos ¿qué? Nuevamente podamos morar en la presencia de Dios. Amén. Adán y Eva moraban en la presencia de Dios. El pecado trajo separación. Todos los primeros 2 capítulos de la Biblia nos hablan de esa perfección. Capítulo 3 entra el pecado. El resto de la Biblia es Dios llevando a cabo el plan de salvación. ¿Están conmigo? Y luego cuando llegas a los últimos 3 capítulos de la Biblia, el capítulo 22, se elimina y se erradica el pecado para siempre. Y luego el Apocalipsis 21 y 22 hablan del cielo nuevo y de la tierra nueva, cuando ya todo ha sido hecho nuevo y restaurado entre nosotros y Dios. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a seguir, mañana vamos a entrar en detalle, porque aquí está la clave, familia, para ser calientes. Hoy vamos a identificar a los calientes, pero aquí está la clave para ser calientes, aquí está la clave para los que van a perseverar. ¿Están o no están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, familia, la pregunta es entonces, ¿quiénes son los calientes mencionados en Apocalipsis capítulo 3? Y yo se lo voy a decir y luego se lo voy a mostrar bíblicamente, familia. Los calientes en la palabra de Dios, los que perseveran, los que van a estar firmes hasta el final, los que van a estar en pie, son aquellas personas, familia, que han recibido el bautismo del Espíritu Santo. ¿Quiénes son los calientes? Los que han recibido ¿qué? El bautismo del Espíritu Santo. Ahora, hago énfasis en el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre el bautismo de agua y el bautismo del Espíritu Santo. Hay una diferencia entre lo que es ser bautizado en agua y lo que es ser bautizado en el Espíritu Santo. ¿Por qué lo digo? Porque muchos cristianos muy sinceros, muchos cristianos que aman al Señor y le sirven al Señor, creen que cuando usted se bautiza en agua, que usted recibe el bautismo de agua, que usted recibe el bautismo del Espíritu Santo. Incluso hay muchos entre nosotros mismos que tienen esta creencia sobre el bautismo del Espíritu Santo, y les voy a mostrar hoy que son dos cosas, aunque están ligadas y cada una va con el otro, pero no es lo mismo. ¿Están conmigo o no están conmigo? Vamos a ver que no es lo mismo ser bautizado en agua y ser bautizado en el Espíritu. Les voy a mostrar que los que van a ser bautizados en el Espíritu Santo son los que van a estar calientes, encendidos para el Señor. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Así que levante la mano, ¿cuántos han sido bautizados en agua? A ver, levánteme la mano, ¿cuántos han pasado por el bautismo de agua? Muy bien, muy bien, muy bien. No le pregunto cuántos han sido bautizados en el Espíritu Santo, porque va y levanta la mano y después no. Porque de eso vamos a hablar, de eso vamos a hablar. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, familia, ¿qué significa la palabra bautismo? Vamos a hablar primero sobre la palabra bautismo y ahí vamos a comenzar. La palabra bautismo en griego, baptizo, significa estar completamente cubierto por algo o estar totalmente sumergido en algo, ¿verdad que sí? Por eso es que se llama bautismo de agua, porque el bautismo de agua es que tú estás, ¿qué? Completamente cubierto por agua o totalmente sumergido en agua, ¿verdad? Y el mejor ejemplo lo encontramos en Marcos capítulo 1, cuando dice que Cristo fue ¿a dónde? Al río Jordán, a ser bautizado ¿por quién?
por Juan el Bautista. Dice que cuando fue bautizado, y dice que ¿qué? Cuando subió de las aguas. Si subió de las aguas es porque ¿dónde estaba Cristo cuando se bautizó? Sumergido totalmente en las aguas. Por eso fue al río Jordán, porque en el río Jordán había mucha ¿qué? Había mucha agua, y ahí entonces él fue a ser bautizado. ¿Están conmigo? Por eso se llama el bautismo de agua. Pero no solamente usted puede ser bautizado en agua. Usted sabe que hay diferentes tipos de bautismo. Vamos, miren aquí lo que dijo Jesucristo en Mateo 20, 20 al 22. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordeno que en tu reino se sientan estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Así que la mamá de ellos, ¿qué viene a decir? Pon a mis hijos ahí a mano derecha y a mano izquierda en tu trono. ¿Verdad que sí? ¿Y qué le dijo Jesucristo? Entonces Jesús respondió, dijo, no sabes lo que pides. ¿Podrán beber del vaso que yo he de beber? ¿Y de ser qué? De ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, ¿qué? Podemos. ¿De qué estaba hablando Jesucristo cuando dijo bautizados? Del bautismo que ellos no iban a poder soportar, del bautismo que ellos no iban a poder aguantar, familia. Estaba hablando de que iba a estar completamente sumergido o totalmente cubierto en ¿qué? En agonía, en dolor, en sangre. ¿Están conmigo? A eso se estaba refiriendo. Recuerde que Jesucristo es el hombre más torturado en la historia de la humanidad. La pela de los romanos, la crucifixión era lo peor que existía. Familia, Jesucristo, ningún ser humano ha sido más torturado que Cristo Jesús. Y eso está confirmado con evidencia extra bíblica, familia. No solamente porque lo dice la palabra de Dios, sino podemos confirmarlo por medio de otras fuentes. Y familia, ese es el bautismo al que se refería. Y le dijo, ¿ustedes están preparados para pasar por lo que yo voy a pasar? ¿Para dar su vida por esto? ¿Y qué fue lo que sucedió cuando fueron a buscarlos? ¿Qué hicieron todos? Salieron corriendo toditos, ¿verdad que sí? Y el más bravo, que era Pedro, que decía, no, yo voy a morir por ti, yo voy a dar mi vida por ti, ese fue el primero que salió huyendo. ¿Están conmigo? Entonces, a eso se está refiriendo este asunto. Ahora, vamos a hablar de los pasos, ¿verdad?, de lo que está sucediendo en cuanto a este asunto del bautismo de agua y el bautismo del Espíritu Santo. ¿Están conmigo? Ahora, quiero que entiendan que ambos bautismos son importantes para la salvación, tanto el bautismo de agua como también el bautismo del Espíritu Santo. Jesucristo lo dice en Juan capítulo 3 versículo 5. En verdad te digo que el que no nace ¿de qué? Del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. En otras palabras, tiene que pasar por el agua, el bautismo ¿de qué? De agua, pero también está el bautismo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Ahora, el bautismo de agua es el que inicia, es el que comienza. ¿Están conmigo? Ese es el que abre, ese es el que rompe para entonces comenzar con este proceso de lo que estamos hablando. Ahora, ¿cuál es el primer paso del Espíritu Santo? ¿Qué es lo primero que hace el Espíritu Santo? Juan capítulo 16 versículos 7 y 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, ¿quién? El Consolador no vendría a nosotros. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Cristo también es Consolador y el Espíritu Santo también es Consolador. Amén. Y el Padre también es Consolador. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿quién es Él? El Espíritu Santo. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de qué. Así que cuando hablamos de la obra del Espíritu Santo, hay varias etapas en que el Espíritu Santo está obrando en la vida del ser humano. Comienza por medio de qué? De convencernos de qué? De pecado, de justicia y de... Así que el Espíritu Santo entonces empieza a hacer impresionarte, a hablarte, ¿verdad? Empieza a convencerte, a mostrarte, familia, a hablarnos, es lo que el Espíritu Santo habla. Y gracias a Dios que el Espíritu Santo nos habla, porque si no nos hablara, andaremos por ahí como chivos sin ley y nos perdemos nunca. El Espíritu Santo va a convencernos, a mostrarnos que hay algo que está mal, a decirnos, hay algo, ese vacío que tú sientes, eso que tú no llenas, el Espíritu Santo te trata de hablar y de llevar para que entonces tú le des la oportunidad a Cristo de entrar en tu vida. ¿Están conmigo? Porque ese es el único que puede resolver ese vacío. Y el Espíritu Santo entonces te lleva, te empuja a eso. ¿Están o no están conmigo? ¿Cuántos le dicen amén? Y luego entonces que tú reconoces eso, luego que el Espíritu Santo te convence de esta condición, de nuestra condición y de lo que va a llevar esta condición, entonces viene el próximo paso, porque el Espíritu Santo entonces te convence para que hagas ¿qué? Hechos capítulo 2 versículo 38, ¿qué dice ahí? Arrepentíos. ¿Quién recuerda lo que la palabra arrepentimiento significa? Cambio de mente, cambio de actitud, ¿verdad que sí? Eso es lo que quiere hacer Dios. Dios quiere cambiar nuestra manera de pensar, no quiere cambiar nuestros actos.
Porque el cambiar los actos sin cambiar la mente no sirve de nada. Dios quiere cambiar esto, está aquí, amén. Transformar nuestra manera de ser renovados en el entendimiento, en nuestra manera de pensar, porque así es como tiene entonces Dios, o entonces por medio del cambio de actitud, por medio del cambio de mente y de carácter, entonces ¿qué cambian? Automáticamente ¿qué cambian? Las obras, ¿están conmigo? La raíz está aquí adentro, la raíz, el problema principal, dice Cristo, es el corazón humano, es la mente humana, y dice, arrepentíos y sed ¿qué? Bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para recibir ¿qué? Primero recibes el perdón de tus pecados. ¿Cuántos dicen amén por eso? Gloria a Dios. Y segundo, ¿qué recibirás? El don o el regalo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? De ahí entonces lo que sucede, familia, es que el Espíritu Santo deja entonces de impresionarte exteriormente, y la palabra dice que cuando tú te arrepientes y te bautizas, dice que al recibir el perdón de los espíritus de tus pecados, entonces el Espíritu Santo ¿qué puede hacer? Puede entrar dentro de ti literalmente, y el Espíritu Santo entonces empieza a hacer lo que se conoce como la obra de santificación, la obra de restauración. ¿Están conmigo? Empieza a cambiar y a transformar nuestro carácter, nuestros malos pensamientos, lo que estamos hablando, nuestro odio, nuestra envidia, nuestro chisme, todos esos elementos. El Espíritu Santo empieza a cambiar y transformar nuestra manera de pensar. ¿Cuántos dicen amén por eso? Porque recuerda que como nosotros tenemos ahora nuestra mente, no podemos entrar al reino de los cielos. No puede haber nada impuro en la presencia de Dios. Y la Biblia dice que cuando Cristo regrese, Él viene a cambiar este cascarón, este cuerpo, ¿verdad? Pero esto no lo viene a cambiar. Esto tiene que ser cambiado antes del regresar. ¿Están conmigo? Y ese es el proceso de la santificación. Ahí entonces cuando te bautizas en agua, entonces recibes el regalo. ¿Y el Espíritu Santo qué hace? Empieza a hacer el proceso ¿de qué? De la santificación. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, 13 y 14 dice, ¿mediante la qué? ¿Por quién? El Espíritu Santo. ¿Y la fe en qué? ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está la verdad? A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, ¿para qué cosa? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Están o no están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Así que, ¿qué es lo que quiere hacer el Espíritu Santo, familia? Transformarnos para que reflejemos el carácter de nuestro Señor. Porque la gloria de Dios reside no en lo que Dios hace, sino en quién Dios es. Eso es lo maravilloso de Dios. Claro, las acciones son un reflejo de quién es Dios, pero es quién es Dios en su esencia. Y dice entonces que nosotros que fuimos creados, Adán y Eva, fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y nosotros tenemos que regresar a esa condición. ¿Están conmigo? Tenemos que regresar a que podamos reflejar la imagen y semejanza de Dios, que podamos reflejar el carácter de Cristo al mundo. ¿Están conmigo? Esa es la obra del Espíritu Santo. Eso es. Ahora le hago una pregunta, porque aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Puede el Espíritu Santo en un abrir y cerrar de ojos transformarnos? ¿Tiene el poder el Espíritu Santo para hacer eso? Claro que sí. Entonces, ¿por qué no lo hace? Porque nosotros no lo dejamos. Porque nosotros decimos una cosa con la boca y hacemos otra con la mente, ¿verdad que sí? Nosotros decimos que queremos victoria, nosotros lo decimos, ¿pero qué? Verdaderamente no, familia. El ser humano, familia, recuerda que cuando usted está acostumbrado a vivir en la carne, cuando usted está acostumbrado a vivir en el mundo, cuando usted viene al Señor, usted no está saliendo a batear 300, usted no está ahí como un campeón, usted dice la Biblia que es un ¿qué? Un bebé espiritual. ¿Y los bebés saben caminar? ¿Saben hablar? No, los bebés no saben nada, familia. Entonces nosotros, igual que somos cristianos, cuando empezamos en este proceso, cuando dice la palabra de Dios que nos bautizamos y recibimos el Espíritu Santo, empezamos en ese proceso también. Y estamos aprendiendo ¿a qué? A caminar con Dios, a hablar como Cristo. ¿Están conmigo? Es un proceso también. La salvación es un proceso por el cual Dios quiere, familia, porque nosotros decimos que queremos la victoria en la vida, nosotros decimos que queremos ser cristianos victoriosos, familia, pero sin embargo seguimos alimentando nuestra naturaleza carnal. Y vamos a ver, familia, en esta semana vamos a hablar de eso. ¿Cómo es que nosotros decimos que queremos victoria y decimos que ser cristianos poderosos, pero el problema es que estamos alimentando la carne? Y a quien tenemos que estar alimentando es ¿a quién? El Espíritu. Vamos a ver que esa es la clave, esa es la batalla entre el Espíritu y la carne. Esa es la gran batalla que cada uno de nosotros tenemos. ¿Están conmigo? Entonces es presunción esperar recibir las bendiciones, recibir los privilegios
y todo lo demás que Dios quiere darnos a nosotros sin poner y sin hacer de nuestra parte y sin sacrificar esas cosas que son las que alimentan nuestra carne y que no nos llevan a crecer como hijos de Dios. ¿Están conmigo? ¿Cuántos están conmigo? Ahora, familia, en el plan de salvación, familia, todo eso que le he hablado, familia, es preparación. El Espíritu Santo te convence. El Espíritu Santo entonces, ¿qué hace? El Espíritu Santo entonces te lleva al arrepentimiento y luego el Espíritu Santo te va purificando. Pero todo eso es en preparación o en antesala para llevar a cabo la obra que es el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida y en la mía, que es que usted y yo podamos recibir, ¿qué cosa? El bautismo del Espíritu Santo. Ahora, si la palabra bautismo significa estar sumergido en o estar completamente cubierto por, entonces, ¿qué significa el bautismo del Espíritu Santo? Que usted y yo estamos, ¿qué? Completamente cubiertos por el poder del Espíritu Santo, estamos totalmente sumergidos en el poder del Espíritu Santo. ¿Están conmigo? Porque la Biblia enseña, familia, que el Espíritu Santo es como una semilla cuando entra en ti por primera vez. Es una semilla que entra en ti. ¿Y usted qué tiene que hacer con esa semilla para que pueda germinar? Tiene que darle luz, tiene que darle agua, ¿verdad que sí? Al igual, familia, en la vida cristiana, usted recibe esa semilla. No es que el Espíritu Santo no quiere formarte, pero lo que pasa es que no estamos acostumbrados. Estamos todavía muy carnales y el Espíritu Santo entonces en ese proceso nos va enseñando cómo. Y a medida que nos vayamos acercando más, a medida que vayamos creciendo más, recibimos más y más y más de su Espíritu. ¿Están conmigo? Así que, por ejemplo, usted le pregunta a un cristiano y le dice, mira, ¿cuál es la meta tuya? Pues todo cristiano te va a decir, mi meta es llegar al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que sí? Pues eso no es mala meta, familia, pero esa es la meta final. Nosotros como cristianos aquí en esta tierra tenemos que también, al igual que usted hace en la escuela o en su trabajo o en cualquier lugar, usted tiene que establecer ciertas metas a donde usted quiera alcanzar. Y en esas metas, en esa trayectoria, nosotros como cristianos debemos desear ser bautizados por el Espíritu Santo. Esa debe ser la meta máxima mientras estamos aquí en esta vida terrenal, que podamos recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Están o no están conmigo? Vayan conmigo por favor a Mateo capítulo 3, se lo voy a mostrar. Es interesante notar lo que vamos a leer ahora, porque se encuentra en los 4 evangelios. Y ayer habíamos hablado que si usted ve que en la Biblia se repite algo mucho y muchas veces, significa ¿qué? Que le están tratando de dar ¿qué? Prioridad, ¿verdad que sí? El hebreo para resaltar algo lo repite muchas veces. El hebreo en la mente hebrea. Así que miren lo que dice en Mateo capítulo 3, versículo 11. ¿Cuántos están ahí? Dice Juan el Bautista. Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo ¿en qué? En agua para arrepentimiento. Eso fue lo que leímos en Hechos capítulo 3, versículo 28. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará ¿en qué? En Espíritu Santo y fuego. Esto se repite, familia, en cada uno de los evangelios. Juan el Bautista dice, yo estoy bautizando en agua para arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén por el agua para arrepentimiento? ¿No dice Hechos capítulo 2, versículo 38, que el que se arrepiente y se bautiza, ¿qué recibe? Primero él, perdón de los pecados, y segundo, ¿qué recibe? El don del Espíritu Santo. Los discípulos, familia, ¿habían sido bautizados en agua? Sí, claro que sí. Claro que sí, ¿están conmigo? Y se repite y repite, pero hay una diferencia, y se lo voy a mostrar ahora, entre ser bautizado en agua y ser bautizado ¿en qué? Ahora, para usted recibir el bautismo del Espíritu Santo, usted tiene que ser bautizado en agua primero, no me malentienda, amén. Esa es la puerta, es la llave para entonces poder accesar lo que Dios tiene. No porque yo lo digo, sino eso fue lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 12. ¿Están conmigo? Vayan conmigo a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Y vamos a ir al versículo número 1. Lucas capítulo 4, versículo número 1. ¿Están ahí? Vamos a dejar que la palabra de Dios nos enseña o nos hable de qué es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos están ahí? En el capítulo 3 Jesucristo se bautizó, ¿verdad? No porque Él tenía pecado, sino para mostrarnos, ¿verdad? Lo que es la justicia. Y dice Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesús lleno ¿de qué? ¿De qué estaba lleno Jesús? Del Espíritu Santo. Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto. Levánteme la mano. Espérate, ya mismo. Fue llevado al desierto ¿por cuánto tiempo? Por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasado del cual tuvo ¿qué?
Familia, Jesucristo fue al desierto y estuvo ahí 40 días sin comer nada. Levánteme la mano. ¿Quién ha pensado o quién ha puesto en su lista de cosas para hacer antes de morir? Ay, yo quiero ir al desierto y pasar hambre por 40 días. ¿A nadie? ¿Por qué? Porque eso suena como una ¿qué? Como una locura. ¿Verdad que sí? Una locura. Lo que pasa es que no estamos hablando de un hombre como usted y yo que estamos pensando terrenalmente en nuestras comodidades y en nuestras necesidades, sino que estamos hablando de un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. En otras palabras, él no está haciendo lo que él quiere hacer, él está haciendo lo que su Padre quiere que haga. ¿Están conmigo? Y el Espíritu Santo es el que está dirigiendo toda la obra de Jesucristo. Jesús está lleno del Espíritu Santo, está desbordando del Espíritu Santo, y por eso fue que fue al desierto. No porque su carne lo quiso, ¿verdad que no? Pero porque ¿qué? Porque su Padre se lo pidió por medio del Espíritu Santo. ¿Están conmigo? ¿Y qué sucedió cuando Cristo entonces estaba lleno del Espíritu Santo? ¿Cuál es el resultado? Miren ahí mismo en el versículo 17. ¿Cuál es el resultado de estar lleno del Espíritu Santo como lo estaba Jesucristo? Dice en versículo Lucas 4:17, y se le dio el libro del profeta Isaías, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, ¿y qué dijo? El Espíritu del Señor, ¿qué? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha, ¿qué? Me ha ungido, el Mesías, ¿verdad? Para dar, ¿qué cosa? Buena nueva a los pobres. Me ha enviado a sanar ¿a quién? A los quebrantados de corazón. ¿A hacer qué? A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos y a predicar ¿qué cosa? El año agradable del Señor. Familia, aquí está la explicación de lo que sucede cuando usted está lleno del Espíritu Santo. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted no hace su voluntad. Usted no está pensando en ti primero, sino que aquí dice, el que está lleno del Espíritu Santo sale a sanar a los quebrantados de corazón, sale a pregonar libertad a los cautivos, sale a llevar y a darle vista a los ciegos, sale a poner en libertad a los oprimidos y sale a predicar el regreso de Cristo Jesús. ¿Están conmigo? Eso es lo que una persona que está lleno del Espíritu Santo hace, obra de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, le hago una pregunta. ¿Los discípulos fueron bautizados en agua? Sí, ¿verdad que sí? Los discípulos, escuche la pregunta, antes de la resurrección de Jesucristo, ¿los discípulos estaban bautizados en el Espíritu Santo? No. Ellos ya habían sido bautizados en agua, pero no habían sido bautizados en el Espíritu Santo todavía. No estaban llenos del Espíritu Santo. Y usted me preguntará y me dirá, ¿y cómo es que usted puede decir una cosa así? Con tanta cosa que hicieron los discípulos durante esos 3 años y medio. Y todo eso tiene explicación bien sencillo. Pero para confirmar lo que le estoy diciendo, que los discípulos no estaban bautizados en el Espíritu Santo. Jesucristo le dijo en Juan capítulo 7, 37 al 39. Cristo dice, el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús aún no había sido glorificado. Así que le hago una pregunta. ¿Cuándo es que Jesús fue glorificado? Cuando asciende al cielo. ¿Están conmigo? Eso es Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. Eso es candela pura. Yo tengo un tema sobre eso. Después les voy a hablar sobre cómo encontrar esos temas que son sobre el libro de Apocalipsis. Mira lo que dice aquí en Hechos 1, 5 y 8. Porque Juan, Cristo hablando nuevamente, Juan ciertamente bautizó con agua, ¿verdad? Mas vosotros ¿qué? Seréis, ¿es qué? Futuro. Y esto es al final, ya le estaba por ascender. Él le dijo, serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y luego dice, recibirán poder, que es el bautismo del Espíritu Santo, cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿No están conmigo? Ahora la pregunta es, ¿cómo es posible que los discípulos estuvieron con Jesucristo durante 3 años y medio? Y dice la palabra de Dios que ellos hicieron grandes milagros, ¿sí o no? Durante esos 3 años y medio ellos hicieron cosas muy impresionantes, hicieron cosas muy increíbles, pero la razón es por qué, cómo es posible que ellos hayan hecho tantas cosas increíbles durante esos 3 años y medio y lo hayan hecho sin tener el poder, el bautismo del Espíritu Santo. Vayan conmigo al libro de Lucas, ahí mismo estamos en el capítulo 10 y se lo voy a mostrar.
Lucas capítulo 10 lo explica perfectamente. Lucas capítulo 10. Dice en el versículo, Lucas capítulo 10, ¿están ahí? Versículo 1. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, quienes envió de dos en dos delante de él a toda la ciudad y lugar donde él había de ir. Versículo 8. En cualquier ciudad, le dice Cristo, que entren y que reciban, comer lo que os pongan delante. Y miren el versículo 9, que dice: y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, ¿se ha acercado qué? ¿Se ha acercado a vosotros qué cosa? El reino de Dios. ¿Están conmigo? Entonces Cristo le dijo a ellos: vayan y hagan ¿qué? Vayan a sanar a los enfermos. Miren el versículo 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos han sujetado. ¿En qué? En tu nombre. Versículo 19. Cristo que le dijo: he aquí que os doy ¿qué? Potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no se regocijen de que los espíritus se os sujeten, sino regocíjense de que vuestro nombre está escrito ¿dónde? En el cielo. ¿Están conmigo? ¿Por qué? ¿Cuál era el problema, familia? Que se estaban ¿qué? Se le estaban llenando un poquito de humo porque estaban viendo estas cosas maravillosas. Pero familia, le hago una pregunta: estas cosas que estaban haciendo, ¿quién fue el que le dio la potestad y el poder de hacerlos? Fue Cristo, se lo dijo. En otras palabras, Cristo, la Biblia enseña que estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se desbordaba de los poros de Jesucristo. Pero Él le dio de su espíritu, de la porción que Él tenía. Él se la, vamos a usar el término, se la prestó a ellos para que ellos pudieran hacer esta obra. Ahora, alguna gente dice: ¿de verdad? ¿Y eso es bíblico? Claro que sí. Números capítulo 11, versículos 17 y 25. Dios le dijo a Moisés: yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré ¿de qué? Del espíritu que esté en ti. Pregunta: ¿Moisés estaba lleno del Espíritu Santo? Claro que sí. Y pondré en ellos, que son los quienes, los ancianos, ¿verdad? Los que iban a ser jueces. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él, que es Moisés, y lo puso ¿en quién? En los 70 varones ancianos. Aquí también, qué interesante, también eran ¿cuántos? 70, ¿verdad? Porque esto está ligado en la temática. Familia, aquí que está diciendo que hizo Dios, que agarró del espíritu que tenía Moisés, que estaba lleno del Espíritu Santo, y se lo prestó a los demás para que pudieran obrar y estar dentro. ¿Están conmigo? Ellos en sí, familia, no estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, le hago una pregunta: ¿cómo eran los discípulos antes de la resurrección de Jesucristo? ¿Cómo eran? Eran hombres de gran fe, hombres valerosos, hombres altruistas que pensaban en el bienestar ajeno, que buscaban solamente la gloria de Dios. No, ¿cómo eran? Ay, familia, eran terribles, ¿verdad que sí? Eran terribles. Jesucristo, ¿qué lucha tuvo Jesucristo con esos 12 discípulos? ¿Están conmigo? Hasta el mismo final, frustración tras frustración tras frustración. Jesucristo en una le dice: pero ¿hasta cuándo van a entender ustedes estas cosas? ¿Están conmigo? Vamos a mirarlo. Vayan conmigo a Marcos. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, el versículo 30, para que veamos la frustración de Jesucristo y exactamente lo que está diciendo. ¿Cuál era la actitud de los discípulos antes de la resurrección? O sea, durante esos 3 años y medio que estaban con Jesucristo. Marcos capítulo 9, versículo 30, dice ahí: habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea y no querían que nadie lo supiese, porque enseñaban a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará ¿qué? Al tercer día. Pero ellos ¿qué? No entendían estas palabras y tenían miedo de preguntarle. ¿Por qué no entendían? Versículo 33. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputaban entre ustedes en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser ¿qué cosa? El mayor. ¿Qué estaban buscando ellos? ¿La gloria de Dios? ¿Estaban buscando qué? Por eso es que no podían entender las cosas del Espíritu Santo, porque ellos no estaban pendientes a las cosas de Dios. Ellos estaban pendientes a ellos mismos. ¿Están conmigo? El que está lleno del Espíritu Santo no piensa en sí. El que está lleno del Espíritu Santo está pensando en lo que Dios quiere, en lo que Dios nos quiere dirigir. Ellos todavía estaban muy llenos del ¿qué? De yo.
¿Están conmigo? Y como estaban llenos del yo, ellos no pudieron discernir lo que Jesucristo le estaba tratando de decir. ¿Están o no están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué los discípulos no estaban preparados para recibir el bautismo del Espíritu Santo, familia? Porque ellos no tenían el carácter necesario. Escúcheme bien, porque el bautismo del Espíritu Santo no es ningún juego. El bautismo del Espíritu Santo es tener toda la plenitud del poder ilimitado de Dios. ¿Están conmigo? Y ese poder, familia, no es ningún poder que jamás se ve sobre la tierra. Es un poder sobrenatural que ayuda a hacer cosas sobrenaturales como Cristo la hizo, y Dios no se la puede dar a todo el mundo. Dios no se la puede dar. ¿Por qué? Porque corrompe el poder. Le doy un ejemplo, por ejemplo. Voy a usarme a mí mismo de ejemplo. Dice el mismo Pablo en 1 Timoteo capítulo 3, dice que no hagas a un neófito anciano. Un neófito es un recién convertido, un recién entrado. ¿Por qué? Porque un anciano ya debe ser, no estamos hablando en cuestión de edad, sino estamos hablando en cuestión de responsabilidad, ¿verdad? De madurez. Debe ser una persona que tiene grandes responsabilidades en la iglesia, ¿verdad? El anciano es el pastor, los ancianos, debe ser una persona de gran madurez espiritual. Pero si usted pone una persona nueva en una posición de poder, ¿qué le sucede? Se corrompe. No quería usar este ejemplo, pero no es que no puedo evitar usar el ejemplo. Miren el presidente Donald Trump. Porque antes de ser presidente, yo decía, el problema que va a tener este hombre es que su carácter es que no está preparado para el poder que va a obtener. Y por eso, familia, vemos su comportamiento, cómo habla, las cosas que dicen, que uno dice, pero este hombre es retardado, dice la gente, ¿verdad que sí? Este hombre como que dice unas cosas incoherentes. ¿Por qué? Porque el poder, familia, lo está corrompiendo. El poder lo está destruyendo, donde él parece que tiene una enfermedad mental. Si yo, ahora vamos a regresar a los asuntos espirituales. No estoy tratando de poner un juicio sobre ese hombre, ¿están conmigo? Dios quiera que ese hombre se arrepiente y el Espíritu Santo lo transforme, familia. Pero solamente estamos usando un ejemplo porque es un ejemplo bien visible. Ahora, voy a usar el ejemplo yo. Si yo en estos momentos recibiera el poder ilimitado del Espíritu Santo, ¿qué ocurriría conmigo? Me corrompo. ¿Usted se imagina que yo tuviera la capacidad de caminar por la calle y ver a la gente enferma y con mi sombra sanar a la gente? O yo decirle, tú puedes ver, ya, tú ya tienes vista. O sanar a personas de cáncer. ¿Usted se imagina qué ocurriría conmigo? La gente, ¿y qué pasaría conmigo? Si yo no tengo el carácter de Cristo, si yo no tengo la mente de Cristo, ese tipo de poder me corrompería. ¿Están conmigo? Me corrompería. Es a veces que hay un buen sermón y la gente, yo pues creo así en mangallo a veces, y Dios me tiene que venir y decirme, esto soy yo el que estoy trabajando aquí conmigo, ¿ven? No tiene nada que ver contigo. Tú eres solamente un instrumento. ¿Están conmigo o no están conmigo? Entonces, familia, ¿a qué me refiero eso, familia? Cuando usted recibe el Espíritu Santo en el bautismo, dice que usted recibe esa semilla. ¿Y qué sucede? Que ahora el Espíritu Santo tiene que luchar con tu carne. Y familia, entonces, a medida que tú entonces vayas cediendo, que vayas aflojando, que vayas permitiendo el Espíritu Santo, cambiándote y transformándote, entonces el Espíritu Santo va agarrando fuerza en ti. ¿Están conmigo? Y va tomando entonces controlar, porque tú no controlas el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se supone que nos controla a nosotros, como hizo con Cristo Jesús. Pero para eso hay que tener un carácter como el de Cristo Jesús. Tenemos que tener la mente de Cristo Jesús, y usted y yo no estamos preparados para eso. ¿Están conmigo? Es un proceso, es un caminar, es un asunto. Por ejemplo, la gente dice que, pero Pedro estaba bautizado con el Espíritu Santo porque Pedro caminó sobre el agua. Y como Cristo caminó sobre el agua, espérate un momento. Porque ¿qué fue lo que pasó con Pedro? Pedro empezó, ¿verdad que sí? Dio sus pasitos de bebé, pero se hundió. ¿Están conmigo? Pero entonces si Cristo caminó sobre el agua, entonces significa que porque Cristo tenía el poder para caminar sobre el agua y como Él es Dios, significa que Pedro es Dios. ¿Usted cree eso? No. ¿Qué es lo que pasa con Jesucristo? Que como estaba bautizado con el Espíritu Santo, Él tenía todos los poderes. Amén. Jesús no tenía nada diferente. Él no usó ningún poder de su propia divinidad. Él utilizó solamente el poder que le fue transferido y concedido por medio del Espíritu Santo. Y escúcheme bien,
la razón por la cual Pedro pudo caminar, aunque fueron unos pasitos sobre el agua, es porque el Espíritu Santo estaba obrando en su corazón. ¿Están conmigo? Pero todavía Pedro tenía demasiado yo. Todavía estaba muy lleno de él mismo. Familia, escúcheme bien, el mismo poder que Jesucristo tuvo sobre esta tierra es el mismo poder que usted y yo tenemos acceso también. Es increíble. ¿Están conmigo? Y por eso dijo, harán cosas más grandes aún. No en inmensidad, sino en cantidad, porque vamos a ser muchos los que vamos a poder accesar ese poder para hacer las cosas que Cristo quiere que haga. ¿Están o no están conmigo? Ahora, familia, le hago una pregunta, mirando a Cristo en la cruz del Calvario. Después de matar a Jesucristo, ¿a quiénes estaban buscando los judíos? A los discípulos, ¿verdad que sí? Dice aquí, cuando llegó la noche, Juan 20:19, de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Por qué? Por miedo a los judíos. Los discípulos, ¿qué pasó cuando vino el gran momento de prueba? ¿Salieron qué? Salieron todos corriendo. Los gran campeones salieron todos corriendo. ¿Y qué sucede? Estaban por miedo escondidos, porque ellos dijeron, mataron a Cristo y nos vienen a matar ¿a qué? Nos vienen a matar a nosotros. ¿Están conmigo o no están conmigo, familia? Le hago una pregunta. ¿Tenían miedo? ¿Tenían alguna esperanza ellos? Ninguna. Todas sus esperanzas se cayeron cuando Cristo murió, porque decían, este iba a ser el rey, el que iba a levantar el trono de David, y si este murió y ahora nos viene a matar a nosotros. Ya no les quedaba ninguna esperanza. Ellos pensaban que iban a morir. Y cuando ya el ser humano no tiene de más nada que agarrarse, cuando ya no puede aguantarse de más nada, solamente queda una cosa para agarrar. ¿Y es a quién? Es aferrarse a Dios. ¿Están conmigo? Ellos, familia, se vaciaron del yo. Ellos, en el miedo y la desesperación, los llevó a mirar y a confiar únicamente, plenamente en Dios. Y cuando Cristo se le apareció, familia, ¿qué usted cree? Yo no me imagino, yo quisiera saber cómo el corazón de ellos se sintieron cuando vieron a Jesucristo. ¿Están conmigo? ¿Qué clase de alivio tiene que haber sentido eso, familia? Y cuando Cristo estuvo con ellos, entonces 40 días, dice la palabra de Dios, Él entonces le explicó lo que no entendieron en 3 años y medio. Básicamente le dio un curso intensivo. ¿Se recuerda de todo lo que les había dicho? Pues miren, esto es lo que significaba, porque ustedes no estaban entendiendo. Pero ahora que por fin se han despojado del yo, ahora que no tienen ninguna esperanza, y es que ahora me estás dando la oportunidad para yo mostrarte y para que puedan entender qué es el plan y el propósito que yo tengo para ustedes. ¿Están conmigo? Y por eso dicen Hechos 1:5-8, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis ¿qué? Bautizados con el Espíritu Santo. ¿Por qué serán bautizados? Porque ya ellos, familia, se estaban vaciando del yo. Ya ellos entonces estaban diciendo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, porque era la única esperanza que ellos tenían. Eso todos eran cobardes. Y dice, pero dentro de muchos días recibirás ¿qué? Poder. Pregunta, ¿los discípulos fueron hombres diferentes después de la resurrección de Cristo? Claro que sí, pasaron de ser cobardes todos ellos, de huir y correr y buscar. Todos fueron mártires, familia. Y aquí está la clave de qué es recibir el poder o el bautismo del Espíritu Santo. Y dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me serán ¿qué? Testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Aquí está la clave. Porque ¿qué es lo que sucede, familia? Aquí dice que Cristo le dijo a ellos, ustedes me van a ser testigos. Una pregunta, ¿ellos no estaban con Jesucristo 3 años y medio? ¿Sí o no? Sí. ¿Ellos no fueron testigos de lo que Jesucristo hizo por 3 años y medio? Sí. Entonces, ¿por qué Jesucristo le dijo a ellos que iban a ser testigos cuando recibieran el poder del Espíritu Santo, cuando recibieran el bautismo del Espíritu Santo? Porque aquí entonces viene la palabra testigos en griego, que es la palabra martus. Yo cuando leí este versículo la primera vez no entendía y estaba confundido. Pero cuando fui al griego y busqué la palabra testigos, dice la palabra martus, es la palabra raíz de la palabra para mártir. ¿Qué es un mártir? Una persona que muere por lo que cree. ¿Están conmigo? Una persona que da su vida por lo que cree. Jesús le está diciendo a ellos, ustedes han perdido toda esperanza y yo ahora he venido a dárselas y se han aferrado totalmente a mí. Ustedes están preparándose para recibir el bautismo del Espíritu Santo para que puedan ser ¿qué? Mártires. El mártir es el verdadero testigo. El mártir es el que está dispuesto a dar su vida
por Jesucristo. Y murieron todos como ¿qué? Como mártires. Y ese testimonio, no solamente el de ellos, sino de todas las personas que murieron por su fe, familia, gracias a eso es que usted y yo estamos aquí. Por eso el diablo tuvo que cambiar la estrategia de perseguir y atacar a los cristianos, a infiltrarse dentro de la iglesia y corromperla por dentro. Porque él decía, mientras más mato, más salen. ¿Por qué? Por el testimonio. Decía, pero tú vas a dar tu vida por ese asunto, familia. Eso es una diferencia enorme. Me pregunto, si alguien viene y le pone una pistola en la cabeza a usted ahora mismo y le dice, o renuncias a Jesucristo o aprieto el gatillo, ¿qué usted hace? No me diga, porque todo el mundo dice, sí, yo quisiera decir que sí también. O que le digan, le voy a poner, renuncie a Jesucristo, o yo voy a matar a su familia también, a sus hijos, a su esposa, a tu mamá, a tu papá. Le voy a decir algo, eso mismo fue lo que pasó durante la persecución. Eso mismo fue lo que pasó durante la Reforma Protestante. Mataban familias enteras. Y ellos lo único que tenían que decir es, yo renuncio a mi creencia. Pero morían familias enteras. Esa gente de la Reforma Protestante, todos esos millones que murieron en la Inquisición, todos ellos estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Porque ellos se vaciaron del yo, tenían tanta fe y confianza en el Señor que dijeron, aunque muramos, que nos lleven aquí, pero yo nunca voy a renunciar ni a negar a mi Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y dice entonces en el libro de Hechos, familia, ¿qué ocurrió? En el libro de Hechos capítulo 2, ¿qué vino? El día de Pentecostés. ¿Y qué ocurrió? Descendió el Espíritu Santo sobre la iglesia. ¿La iglesia qué hizo, familia? Aquellos hombres cobardes, ¿qué hicieron? Salieron a predicar. No entendemos el contexto del libro de Hechos. El contexto del libro de Hechos es en medio de la persecución. Ellos estaban sentenciados a muerte y ellos, que tenían miedo en ese cuarto, cuando recibieron el poder del Espíritu Santo, salieron a predicar ese evangelio con poder y gloria. Y dice ahí que hasta Dios le dio el don sobrenatural de hablar idiomas extranjeras que ellos no conocían. Y dice Hechos 2 que fueron a predicar. ¿Por qué recibieron el bautismo? ¿Para ir qué? Para ser testigos en Jerusalén, en Judea y en toda la tierra. ¿Están conmigo? Aún frente a la muerte, ellos dijeron, aunque nos maten, vamos a salir a predicar. Y así los mataron también. Porque, familia, vamos a notar que el bautismo del Espíritu Santo, el propósito es salir a predicar, salir a llevar este evangelio aunque nos cueste la vida, porque dice Apocalipsis que muy pronto nos va a costar la vida. Hay personas hoy en día en diferentes partes del mundo que decir que son cristianos o ser bautizados les cuesta la vida y aún así lo hacen. Una persona que hace eso, ¿sabe qué? Está lleno del Espíritu Santo, porque un ser humano no hace eso. Uno que está viviendo en la carne, si te dicen te vamos a matar por tu creencia, te dice pues olvídate la creencia, yo voy a seguir, ¿verdad? Y mucha gente lo hicieron. Eso es el asunto, familia. Es frente a la muerte, frente a la persecución, usted decir que yo nunca voy a renunciar a mi Cristo, yo voy a ser firme. ¿Están conmigo? ¿Cuántos estamos listos para eso? Porque dice el Apocalipsis que viene la tribulación, viene la persecución, cuando la imagen de la bestia sea levantada nuevamente. ¿Están conmigo? Familia, ¿cuál es el propósito de ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cuál es el propósito de tener el Espíritu Santo? Era para el cumplimiento de la comisión evangélica que Jesucristo nos dio de llevar y a predicar el Evangelio eterno frente a la persecución. Eso mismo fue lo que le dijo en Mateo 28, 19 y 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo que toda potestad me es dada ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Lo que significa que Él es el Rey. ¿Están conmigo? Todo el poder tengo. Ahora, entendiendo el poder de Cristo, ¿qué nos dice? Id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Y qué más? Bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y qué más? Enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quieres saber lo que hace alguien que está lleno del Espíritu Santo? Sale, familia. Sale a buscar discípulos, a que se bauticen, a enseñarles a ser discípulos con Cristo Jesús. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Eso es, frente a la muerte, porque eso era una sentencia de muerte los que estaban. Pregunta, ¿cambiaron o no cambiaron los discípulos? ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto para usted y para mí? ¿Qué implicaciones? Porque recuerda el proceso, usted se bautiza, recibe el regalo del Espíritu Santo y entonces empieza el proceso de la santificación. Mañana vamos a estudiar eso de lleno. Quiero ir terminando con esta cita que voy a compartir con ustedes y con estas citas vamos a terminar. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Miren lo que dice aquí.
Evento de los últimos días. ¿Cuántos han leído Evento de los últimos días? Candela pura. Capítulo 13, ¿la qué? ¿Cuál fue la lluvia temprana? El Pentecostés, ¿verdad? La iglesia recibió la lluvia temprana, el bautismo del Espíritu Santo, para salir frente a la persecución, ¿a hacer qué? A predicar el evangelio eterno. Ahora está hablando la lluvia tardía, estamos hablando del final. Mire cómo dice: el Espíritu Santo busca morar en cada alma. Si se le da la bienvenida como un huésped honrado, los que lo reciban serán hechos completos en Cristo. La buena obra que ha sido comenzada será terminada. Pensamientos santos, efectos celestiales y acciones semejantes a los de Cristo reemplazarán los pensamientos impuros, los sentimientos perversos y los actos ¿qué? Y los actos rebeldes. ¿Qué está hablando aquí, familia? ¿De qué proceso? El proceso de la santificación, amén, un cambio de carácter, una transformación en nuestra manera de pensar. ¿Para qué? Para tener el carácter preparado para poder recibir todo el poder pleno del Espíritu Santo y ser lleno del poder del Espíritu Santo, amén. Podemos haber recibido ¿qué? Cierta medida del Espíritu de Dios. ¿Están conmigo? Cada uno va en ese proceso. Yo no sé cuán lleno está el vaso tuyo o cuán vacío está. Todo depende de cuándo cada uno va, pero todos estamos caminando hacia esa meta. Pero mediante la oración y la fe debemos tratar de obtener una porción más abundante. ¿Cuántos dicen amén? No debemos cesar nunca en nuestros esfuerzos. Si no progresamos, si no asumimos la actitud necesaria para recibir tanto la lluvia temprana como la lluvia tardía, perderemos nuestras almas y la responsabilidad será solamente nuestra. ¿Hay un trabajo que hacer, sí o no? Claro que sí. El problema es que nosotros queremos hacer la parte de Dios y queremos que Dios haga la parte de nosotros. Deberíamos orar tan fervientemente por el descenso del Espíritu Santo como los discípulos oraron en el día de Pentecostés. Si ellos lo necesitaban en aquel entonces, nosotros lo necesitamos más hoy en día. La medida del Espíritu Santo que recibamos estará en proporción a la medida de nuestro deseo de recibirlo y de la fe que ejerzamos para ellos y del uso que hagamos de la luz y el conocimiento que se nos dé. ¿Qué es lo que le pasa a los fríos? Que los fríos empiezan el camino, el proceso, pero se quedan ahí, se convierten en fríos. ¿Están conmigo? No siguen adelante, no siguen creciendo. No podemos emplear al Espíritu Santo, el Espíritu ha de emplearnos a nosotros. Por el Espíritu obra Dios en su pueblo, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero muchos que no quieren someterse a eso, quieren manejarse a sí mismos. ¿Quiénes son los que se quieren manejar a sí mismos? Los tibios. Los tibios no quieren cambiar. Los tibios dicen, no, esto es lo que yo quiero ser, yo quiero seguir en lo mío. Esta es la razón por la cual no reciben el don celestial. Únicamente aquellos que esperan humildemente en Dios, que velan para tener su dirección y gracia, se les da el Espíritu. Entonces, la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. ¿Están conmigo? Vendrá la lluvia tardía y la bendición de Dios llenará cada alma que esté purificada de toda contaminación. Nuestra obra hoy es rendir nuestro alma a Cristo para que podamos ser hechos idóneos para el tiempo del refrigerio de la presencia del Señor. ¿Idóneos para qué? Para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Amén. El gran derramamiento del Espíritu de Dios que ilumina toda la tierra con su gloria no acontecerá hasta que tengamos un pueblo iluminado que conozca por experiencia lo que significa ser colaboradores con Dios. Cuando nos hayamos consagrado plenamente y de todo corazón al servicio de Cristo, Dios los reconocerá por un derramamiento sin medida de su Espíritu. Amén. ¿Está Dios deseoso y ansioso por derramar su Espíritu plenamente y completamente sobre cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que le está impidiendo? Nosotros mismos. Por eso, familia, el plan de esta semana es que todos seamos ¿qué? Calientes, que todos lleguemos a ser llenos del Espíritu Santo. Que todos podamos recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder perseverar, porque la Biblia dice que los que perseveran, esos serán salvos. ¿Están conmigo? ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Familia, Filipenses 3, 12, 14. Con esto terminamos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos,
Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Yo no pretendo pararme aquí a decirle que yo soy un santo. Bueno, bíblicamente lo soy, ¿verdad? Pero en el contexto de que yo soy perfecto de ninguna manera, que yo no tengo fallas ni errores, familia. No lo soy, pero tampoco estoy donde estaba antes. ¿Están conmigo? Tampoco estoy abajo tirado, sino ahora yo he sido redimido por el poder del Espíritu Santo. Amén. Y eso es lo que busco, familia. Olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Familia, cuando miramos el santuario, Cristo está ahí intercediendo. ¿Para qué? Para sostenernos, para levantarnos, pero el propósito es que cada uno de nosotros pueda recibir el bautismo del Espíritu Santo. Que cada uno de nosotros podamos vaciarnos completamente del yo y que podamos estar completamente llenos del Espíritu Santo, para que entonces el Espíritu Santo pueda hacer la obra que quiere hacer con cada uno de nosotros. Él tiene una obra maravillosa y preciosa con cada uno de ustedes. Cada uno que nos están viendo por Salvación TV. Dios quiere hacer grandes cosas, increíbles cosas con cada uno de ustedes. Pero está esperando que nos entreguemos completamente, que nos demos todo para Él decir, ahora quiero utilizarte con poder. ¿Están conmigo? Porque familia, pronto vendrá el Rey. Pronto regresará el Rey de Reyes y Señor de Señores a llevar a su pueblo. Y aquellos que se van a ir con Él son aquellos que perseveran hasta el final. Amén. Pregunta en esta noche, ¿hay alguien que quiere decir, yo quiero prepararme para recibir el bautismo del Espíritu Santo? Yo quiero recibir el bautismo del Espíritu Santo. Yo quiero serlo. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ponernos en pie. Si usted le está diciendo al Señor, Señor, le pregunto, ¿nos parecemos más a los discípulos antes de la resurrección o después de la resurrección? Antes, ¿verdad que sí? Pues familia, nosotros también necesitamos una buena persecución en nuestra vida para ver si eso nos despierta y nos sacude para que podamos emprender a comenzar el trabajo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Dios está preparando un ejército que Él quiere utilizar para llevar el Evangelio eterno, el mensaje de los 3 ángeles al mundo entero, familia. Y eso, familia, como dice Apocalipsis 18, cuando toda la tierra sea iluminada con la gloria de Dios, en esa caída caída de la lluvia tardía, familia, es para salir a predicar este mensaje frente a la persecución que se va a ir levantando por medio del sistema de Babilonia. Amén. Y tenemos que estar preparados, porque si no estamos preparados, no vamos a poder soportar lo que viene. Así que yo no sé ustedes, pero yo quisiera ponerme de rodillas para pedirle al Señor, si usted quiere acompañarme. Si no se puede quedar ahí parado, no se preocupe, y puede inclinar su rostro ahí en donde está. Y que desde hoy en adelante le pidamos al Señor que nos ayude para prepararnos para recibir ese bautismo. Padre Santo, te damos gracias por la bendición que nos has dado en esta noche de poder venir a compartir tu palabra y de estudiar este tema tan fascinante, Padre. Gracias, Padre, porque sabemos que no estamos donde tenemos que estar, pero tampoco estamos en donde estábamos, sino, Padre, que pueda verse en nosotros ese crecimiento, que se pueda ver que estamos entregando más y más el yo para que tu Espíritu Santo pueda dirigirnos y fortalecernos. Durante estos días que nos quedan, Padre, vamos a estar estudiando cómo entonces nosotros podemos convertirnos en hombres y mujeres calientes, en hombres y mujeres que perseveran, en hombres y mujeres que trabajan, en hombres y mujeres que van a salir a cumplir la comisión evangélica de predicar este evangelio al mundo entero, de llevar este mensaje aún frente a la persecución, porque sabemos que ahora mismo no hay persecución. Ahora mismo el enemigo, el dragón, no ha levantado su ira por medio de la bestia, pero sabemos que eso está acercándose. Sabemos que viene muy pronto y tú estás necesitado de un ejército de hombres y mujeres, de jóvenes que salgan a predicar este evangelio sin temor y sin miedo, Padre, sabiendo que este mundo no es el que tú tienes para nosotros, sino que tú tienes una patria celestial que tú quieres darle a todos los que te aman y te honran. Ayúdanos, Padre, que estamos calentando, que estamos viendo, y ahora es que vamos a empezar a entrar, Padre, a ver qué son las cosas que tenemos que hacer para convertirnos en cristianos y cristianas fervientes y calientes para tu gloria. Gracias por esta bendición, Padre. Llévanos con cuidado y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Abraza al que está a su lado y dígale, yo quiero verte en el reino. Se ve cada día.